estar nuevamente con todos ustedes. Y hermanos, bueno, vamos a retomar. Hemos estado estudiando el libro del Éxodo y bueno, ustedes ya han visto que hemos avanzado en nuestro estudio y el día de hoy vamos a pasar al capítulo 21, pero ahora vamos a los versos 12 y 25. Amén. Éxodo, capítulo 21, versos del 12 al 25. Le voy a dar lectura y vamos a ir estudiando lo que la palabra nos enseña. Dice la palabra del Señor: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzguen los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Pues hermanos, tenemos aquí ante nosotros cómo el Señor va hablando a su pueblo y va explicando su palabra. Cuando nosotros leemos el libro del Éxodo y vemos los 10 mandamientos, no nos podemos quedar solamente ahí con esos 10 mandamientos, sino que vemos cómo Dios en su palabra, lo dijimos en el sermón pasado, va desdoblando, va enseñando punto por punto de lo que se señaló en los 10 mandamientos. Y aquí estamos ante el hecho de cuando una persona le arrebata la vida a otra persona. Esta ley nos dice que el que hiere a alguien y muriere, pues él morirá. El que matara a alguien de manera accidental, pues tiene una consideración porque se le va a indicar un lugar donde tiene que refugiarse. Matar con alevosía y ventaja, pues es un castigo que se pagaba con la muerte. El que maldiga a sus padres, dice la Escritura, debe morir. Si riñeren, si se pelean, si hay un pleito y alguien sale herido pero no muere, la persona que lo hirió debe de asumir la responsabilidad, digámoslo así, los gastos médicos. Si por pelear provocan que una mujer embarazada aborte,
El marido irá a los jueces y ellos determinarán la sanción. Pero dice la Escritura que si muere la mamá, entonces se tendrá que pagar vida por vida. Y bueno, la famosa ley del talión, lo que popularmente se conoce como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y dice aquí la Escritura, ¿verdad? Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué nos enseña esta ley? ¿Qué es el mensaje que Dios quiere transmitirnos hoy en día? Recordemos que Dios le da esta ley a un pueblo que había pasado 400 años como esclavos. Y era un pueblo que si bien eran descendientes de Abraham, en ese periodo de esclavitud, pues no se unían como un pueblo. Entonces, recordemos que van camino a la tierra prometida y Dios, a través de estas palabras, a través de estas leyes, los está conformando como una nación. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo distinto a los demás pueblos de la tierra. Y entonces estas leyes están pensadas y están diseñadas con una visión humanitaria de parte de Dios, con una visión de misericordia y de justicia. Vean ustedes, dice, bueno, si alguien se pelea y lastimas a alguien y cae enfermo por esa situación, pues te tienes que hacer cargo de sus gastos. ¿Quién le va a pagar su día laboral, su trabajo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Dios está estableciendo una norma para que el pueblo pudiera tener una estructura social. Pero, ¿qué es lo que en sí nos enseña esta ley? Hay tres cosas que podemos resaltar de estos pasajes. La primera de ellas, muy importante, hermanos, hermanas, el propósito de hacernos notar el valor a la vida. Es decir, el gran valor que Dios le da a la vida de una persona. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos hace patente y notorio el valor de la vida del ser humano. Por eso está esta ley. Si Dios no considerara valiosa la vida de una persona, pues esta ley no estuviera. Sin embargo, como a los ojos de Dios la vida del hombre es muy valiosa, Dios establece esta condición de respetarla. ¿Y por qué Dios tiene en alta estima la vida del hombre? Bueno, debemos de recordar, hermanos, hermanas, que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cómo no iba a valorar la vida del ser humano el Dios Todopoderoso? ¿Cómo no iba a cuidar a su criatura, al ser humano que fue hecho a su imagen y semejanza? ¿Cómo no iba a tener en alto el valor de la vida de esa criatura que Él hizo, que es el hombre, que somos nosotros, que somos creados, hechos a imagen y semejanza de Él? ¿Cómo no iba a poner en alto valor tu vida y mi vida? Hay un pasaje en la Escritura que enseña que a los ojos de Dios tu sangre y mi sangre son muy valiosos. Nuestras vidas valen mucho a los ojos de Dios, hermanos. No se nos olvide, nuestras vidas son valiosísimas a los ojos de Dios.
Nuestras vidas son preciosas a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Además, debemos de recordar cómo es que Dios hizo al hombre. Y dice la Escritura que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y que sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no hubiese soplado aliento de vida sobre nosotros no podríamos existir. Es decir, nuestra existencia depende del aliento de vida que surge de Dios. Nuestra razón de ser y de existir depende de ese aliento de vida que Dios sopló en el momento de la creación del hombre. Por eso nuestras vidas son preciosas y son valiosas a los ojos de Dios. Porque de Él emana la vida. De Él emanó ese soplo que dio vida a ese polvo que antes de que Dios le diera vida, ese polvo no era nada más que solo polvo de la tierra. Lo que a ti y a mí nos hace ser lo que somos es el soplo de vida que Dios nos da cada día, cada minuto. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. Podemos entonces concluir que la vida que poseemos es un don, un regalo, un acto de amor, de bondad, de misericordia de parte de Dios. Tú y yo no existiríamos si Dios no hubiera soplado aliento de vida sobre nosotros. Y vemos hoy en día cómo esta corriente del mundo va en contra del valor de la vida. La violencia va en contra del valor de la vida. Las drogas, las adicciones, los vicios destruyen la vida preciosa, la vida valiosa que Dios nos ha dado. El pecado destruye la vida preciosa y valiosa que Dios nos ha dado. Tanta razón tiene el Señor Jesús en los evangelios, que dice que el enemigo solo viene a matar, robar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Matar, robar, destruir la vida preciosa que Dios ha dado al hombre. Vean ustedes cómo termina una persona que cae en las garras de las drogas. Cómo termina una persona que cae en las garras del alcohol o de cualquier otro vicio o de cualquier otra condición de pecado. Vean ustedes cómo terminan hoy las personas que se mutilan, que se quitan partes de su cuerpo, que se ponen a su cuerpo y que añaden miembros que no les pertenecen. Están yendo en contra del propósito de vida con el cual Dios nos ha dado. Entonces, por eso Dios establece esta regla, porque la vida a sus ojos es muy valiosa, preciosa, cosa contraria a lo que hoy nosotros vemos en nuestro día a día. Como el pecado, como las obras de las tinieblas tienden
a destruir esa vida preciosa que Dios nos ha dado. Esa vida preciosa que tú tienes, hermano, hermana. Medítalo, piénsalo. La vida que Dios te ha dado es una vida valiosa y preciosa. Por eso Dios estableció esta norma. Ahora, otra cosa que nos enseña esta ley tiene que ver con las consecuencias de nuestros actos. Diría, las consecuencias de nuestros pecados. Para Dios, nuestras ofensas y nuestros pecados, hermanos, no pasan desapercibidos. A lo mejor pasan desapercibidos para ti, a lo mejor pasan desapercibidos para la gran mayoría de personas, pero para Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, no pasan desapercibidas. Tus faltas, mis pecados, tus pecados, no pasan por alto. Y en ese no pasar por alto, Dios establece que ante nuestros pecados debe haber una consecuencia. Dios le dijo claramente a Adán: el día que comieres del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Adán perdió de vista esa advertencia delante de Dios. Y ciertamente, cuando comió de ese fruto, fueron echados él y su mujer de la presencia de Dios. ¿Duraron muchos años con vida? Sí. Pero cada día que pasaba, morían. Envejecieron, enfermaron y finalmente murieron. Dios no había establecido que Adán y Eva murieran, no, porque Dios los había creado con una visión de eternidad. La muerte, hermano, no está en el plan de Dios para la humanidad. Vuelvo a repetirlo. La muerte no está en el plan de Dios para la humanidad. La muerte es consecuencia de la rebeldía del hombre hacia Dios. Dios no provocó ese dolor y ese sufrimiento, ese desprendimiento. Dios no lo provoca. Es consecuencia de la desobediencia del hombre. ¿Qué queremos entonces decir con esto? Que esta ley determina que ante tu falta va a haber una consecuencia, que no va a pasar por alto, que no puedes ir por la vida haciendo y deshaciendo sin esperar ninguna consecuencia. No puedes, no podemos. Miren, de repente hay personas que pareciera que van por la vida haciendo lo que quieren, como quieren y cuando quieren, sin esperar ninguna consecuencia, y luego vienen las consecuencias y ahí es donde culpan a Dios. Y ahí es cuando reniegan del Creador. Pues lo que estás viviendo es lo que dice el apóstol Pablo. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y aquí estamos viendo cómo ante un acto de arrebatarle la vida a una persona, va a haber una consecuencia. Es más, cuando se trata de que un hijo maldijere a sus padres,
se castigaban de la misma manera como si les hubiese quitado la vida. ¿Cuántos hijos hoy ya no estarían aquí con nosotros? ¿Cuántos de nosotros, verdad? No estaríamos. Hoy en día, uno de los puntos que han estado, digámoslo, en discusión es si los padres tienen derecho a reprender a sus hijos o no. Y entonces se les está quitando esa capacidad de educar los padres a sus hijos, y entonces los hijos hacen lo que quieren con sus padres. Bueno, la Escritura dice que así no funcionan las cosas. Vemos pues entonces que hay consecuencias acerca del pecado del hombre. Mira, hermano, tú y yo no podemos pensar de manera distinta. Debemos entender que la palabra es muy clara y nos enseña que nuestros pecados tienen consecuencias fatales, hermanos. El apóstol Pablo lo explica así: la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. ¿Cómo se soluciona el pecado? Con la muerte. Entonces, esta ley nos habla acerca del valor de la vida, esta ley nos habla acerca de las consecuencias del pecado, pero también esta ley nos habla de algo muy interesante, muy importante. Nos habla acerca del principio de proporcionalidad en las penas ante un delito que se comete. Esto al día de hoy en el derecho penal es una realidad. Hay un principio de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que ante un ilícito, esa persona recibe un castigo, pero en proporción a la falta que hizo. ¿Sí me explico? Cometió un delito y con base en ese delito recibe su castigo, proporcional a su falta. Porque van a castigar a una persona como que si mató a 10 personas cuando solamente se peleó, o porque van a castigar a una persona que robó tal o cual cantidad, porque la van a procesar como que si mató a 10 o a 15 personas, ¿verdad? Hay un principio de proporcionalidad que establece que según el delito es la pena. Y ese es el principio que está aquí plasmado en la Escritura cuando dice ojo por ojo. ¿Qué quiere decir? Que hay un principio de proporcionalidad. Golpe por golpe, herida por herida. Caballo por caballo, buey por buey, burro por burro. Es decir, se trata de ese principio de proporcionalidad. Dios establece en esta ley un principio de proporcionalidad ante un hecho como el quitarle la vida a alguien. Pone en consideración si fue premeditado o no. ¿Fue premeditado? ¿Sí o no? Si fue premeditado, es esta sanción. Si la persona perdió la vida o si solo sufrió daños, hay una consideración ahí. Si quienes murieron eran sus padres, es decir, si mató a sus padres, ahí hay un agravante. Si se trata de una mujer embarazada, hay otra consideración ahí.
No se juzga a rajatabla y no se castiga a rajatabla por igual a todos, ¿no? Sino que con base en los delitos que se cometen, se establece una pena. Ese es el principio que vemos aquí en la Escritura, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, esta ley entonces busca evitar el abuso, busca evitar el castigo excesivo, evita la venganza, controla las penas, vida por vida. Ahora, mis hermanos, siendo honestos, si vivimos bajo el juicio de esta ley, ¿quiénes pueden salir bien librados? ¿Quiénes? ¿Quién de nosotros podemos salir bien librados ante el juicio de la ley? Pues, hermano, la Escritura nos enseña que si quebrantamos un solo mandamiento, uno solo, toda la ley hemos quebrantado. Somos culpables, somos merecedores del castigo. Vida por vida. Ahora, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios sabe este principio porque Él lo establece. Sin embargo, Dios no se queda con los brazos cruzados. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Romanos capítulo 5, versos 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Recordemos que por la transgresión, la desobediencia de Adán, vino la condenación a todos los hombres, ¿cierto? Por la desobediencia de Adán se regó la maldición del pecado y de la muerte a toda la humanidad. Nacemos con esa naturaleza caída. Mire, obsérvelo, aún en los niños chiquitos que todavía no hablan, que todavía no caminan, porque hacen berrinche. En las guarderías, ¿por qué se pelean? ¿Por qué llega un niño mordido y sí se han dado cuenta de esas cosas? En las guarderías, y están chiquitos los niños, ¿y quién les enseña? Ya lo traemos, es la naturaleza caída. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero de igual manera nos dice este pasaje de Romanos, de igual manera la justicia de uno, por la justicia de ese uno, vino a todos los hombres la justificación. Es decir, así como por un hombre que desobedeció vino esta maldición, pues de la misma manera, por la obediencia de uno, vino justificación. Y estamos entonces ante el escenario que presenta esta ley. Hombre por hombre. Un hombre trajo la maldición
pues con otro hombre sacamos esa maldición. Un hombre trajo condenación, pues con otro hombre traemos salvación y vida eterna. Con un hombre, por la desobediencia de un hombre, vino la muerte. Por la obediencia de otro hombre viene la vida. Por eso el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hombre por hombre, vida por vida. Adán por Cristo. Hermanos, debemos de agradecer al Señor que ante esta ley Dios estableció una manera en la que nos podemos librar de la consecuencia de nuestros pecados. ¿Cómo? A través de la fe en Cristo. Somos igual de culpables. Pero el Señor Jesucristo, si nosotros creemos en Él, si ponemos nuestra fe en Él pone su vida por la nuestra. Porque la ley dice que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿verdad? Y el Señor pone su ojo para que tu ojo se salve. El Señor pone su mano para que tu mano se salve. El Señor pone su pie para que tu pie se salve. De otra manera, hermano, sin Cristo estamos condenados. Por eso, mis hermanos, abracemos la fe en Cristo Jesús. Y aunque los días sean adversos, hermanos, estoy seguro que pasamos por días adversos, por momentos duros, por momentos difíciles, donde no sabemos qué está pasando, donde es tanta la carga, la lucha, el peso, ¿no? Abracemos la fe en el Señor Jesucristo, porque es lo único, hermanos. Es lo único que nos da vida eterna y salvación. Porque de lo contrario, ¿qué es? Condenación y muerte. Porque así como está la ley, hermano, déjeme le digo, dice la Escritura que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y con base en qué va a juzgar Dios al hombre? ¿Con base en qué? Con base en la ley. ¿Y quién nos puede librar? No podemos cumplir la ley. ¿Quién puede decir yo sí la cumplo? Ni el más ortodoxo de los fariseos, ni el más ortodoxo de los judíos, ni el más ortodoxo de los ortodoxos. Por ello, hermanos, la fe en Cristo Jesús es lo único y es lo suficiente para traer salvación y vida eterna de nuestros pecados. Porque entonces Jesús pone su mano, pone su brazo, pone todo su ser por el tuyo. Él paga tus pecados para traer salvación y vida eterna a tu vida. Hermanos, tu vida es preciosa a los ojos de Dios.
tan preciosa y tan valiosa que Dios estableció que la muerte de Cristo, si tú tienes fe en Él, te supliera. A eso se le llama muerte vicaria. ¿Qué significa? ¿Que el Señor Jesús murió en la cruz? Sí, pero que cuando tú y yo creemos en Él, la muerte de Cristo te cuenta para ti. Te cuenta como tu muerte. La muerte de Cristo te cuenta como tu muerte. El pago de Cristo en la cruz del Calvario cuenta como tu pago. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses que el acta de decretos que había en nuestra contra fue juntamente clavado, crucificado con Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, seamos conscientes del gran amor, de la misericordia que el Señor tiene para nuestra vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Oremos, hermanos. Yes.